Hola amigos. El mundo occidental ya ha decidido destruir Rusia sin paliativos. Las muestras son muchas, pero hay una que llama la atención, y es inapelable. El Instituto Hudson, que es un think tank estadounidense ultraconservador, en un artículo firmado por Lucas Coffey el 12 de diciembre. Dicen en la esfera analítica pública en Estados Unidos, que ya están planificando los problemas del orden de la posguerra de Ucrania, a través de la escalada de otras disputas territoriales. Que ya están en la recámara para terminar con la Unión Soviética, observar el idioma empleado, acabar con la Unión Soviética, lo que quiere decir que para Occidente la guerra nunca terminó. Y desde la caída de la Unión Soviética, siguen provocando sin cesar guerras interminables en el entorno de las repúblicas que se escindieron de la Unión Soviética, hasta que lleguen a su meta, que es acabar definitivamente con Rusia, que ellos la consideran todavía la Unión Soviética. Tal es así, que este reto que le han lanzado a Rusia en Ucrania, ya lo consideran definitivo. Es especialmente digno de mención que el texto habla directamente de la cuestión de Karelia, que es una provincia rusa fronteriza con Finlandia. Y es en este sentido, que la entrada de Finlandia en la OTAN puede, en principio, considerarse de antemano un prólogo de la Tercera Guerra Mundial. Porque deja definitivamente al descubierto las verdaderas intenciones de Occidente, al meter con carácter de urgencia a Suecia y Finlandia en la OTAN. Esto lo saben en Rusia y en China, porque una de las fantasías oníricas de la OTAN, es eliminar a Vladimir Putin y a Xi Jinping, que allanaría el camino a Occidente para adueñarse de todo el planeta. Por lo tanto, si repasamos todo lo que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años, y que aquí en el espejo está puntualmente fundamentado en los más de 1000 vídeos subidos, se puede ver con claridad que Rusia y China se están preparando precisamente para esta tercera guerra mundial sin disimularlo. Ya que no son pocos los discursos que por ejemplo Xi Jinping ha dado ante sus militares diciéndoles que se preparan para la tercera guerra mundial que ya está encima. O la cantidad de veces que Putin ha dicho públicamente que están más que preparados para una guerra nuclear. Ante esto, hay que ver los acontecimientos que se están dando ya en estos primeros pasos. Por ejemplo, Alexander Lukashenko respondió a un periodista sobre los rumores de maniobras militares en Bielorrusia. Hizo las declaraciones pertinentes en una reunión sobre los resultados de la auditoría del bloque de seguridad del país, según la agencia Belta. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y no ha sido inventado por mí, y tampoco por ti, dijo Lukashenko. Al hacer esto, quiero responder a todo tipo de rumores que aparecen en nuestra sociedad, especialmente en Internet, sobre el movimiento de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, y el movimiento conjunto de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y Rusia. Recordó que Bielorrusia y Rusia, según un acuerdo de larga data, han creado una agrupación de Fuerzas Armadas para responder de manera conjunta a las amenazas al Estado de la Unión, dijo el presidente bielorruso. El caso es, que han aparecido en la red imágenes de grandes columnas de vehículos bielorrusos con el indicativo de la letra K, pintada en los equipos, al igual que los equipos rusos tienen la letra Z, o la V. Ante la noticia en Ucrania han sonado las alarmas porque están convencidos que la letra K está asociada con la ofensiva para toma de Kiev. Por su parte, Putin, en el discurso ante los representantes militares, dijo que Rusia no va a dar un volantazo en el conflicto ucraniano, y busca acabar con él lo antes posible. Así lo anunció el 22 de diciembre el presidente ruso Vladimir Putin. El mismo día, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, inspeccionó las unidades de la Federación Rusa en la zona de la operación especial militar. La línea del frente ahora está estabilizada y los principales esfuerzos del ejército están dirigidos a la liberación de la República Popular de Donetsk. Así lo dijo también el jefe del Estado Mayor General Valery Gerasimov. Estas declaraciones confirman que la próxima etapa de la operación en Ucrania será la liberación final del Donbass, señalan los expertos rusos. Vladimir Putin anunció el deseo de Rusia de poner fin al conflicto en Ucrania tras una reunión del Consejo de Estado. Nuestro objetivo no es hacer girar el volante de un conflicto militar, sino todo lo contrario, poner fin a esta guerra. Nos esforzamos por esto y seguiremos esforzándonos. Nos esforzaremos para que esto se complete, y cuanto antes mejor, dijo Putin.
También comentó sobre el ritmo de la operación militar especial. Dijo: en cuanto a lo que está pasando y cómo, ya lo he dicho muchas veces, el recrudecimiento de las hostilidades lleva a pérdidas injustificadas. La gallina muerde grano a grano, según Putin. Los recursos militares de los países de la OTAN no están al borde del agotamiento, pero las existencias de armas soviéticas de los países que formaban parte del Pacto de Varsovia se están agotando. Por su parte, el capitán de primer rango Vladimir Gundarov anunció la preparación de las tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa para un enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas de la OTAN. Los expertos continúan discutiendo planes para crear nuevas unidades y distritos militares. Estas intenciones pueden hablar de la próxima confrontación entre la Federación Rusa y la OTAN. Así lo dijo en una entrevista con MK el experto militar capitán de primer rango en la reserva Vladimir Gundarov. Señaló que después de la guerra civil, el tamaño del ejército no superaba el 500.000 de personas. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, eran 5 millones. Los planes de hoy, que fueron anunciados por Sergei Shoigu en la Junta Ampliada, no son las tareas que deben resolverse apresuradamente para la conducción de las hostilidades en Ucrania. Ahora estamos hablando de una gran confrontación militar con la OTAN. Por supuesto, debemos prepararnos para esta guerra, y el aumento previsto del número de fuerzas armadas a 1,5 millones de personas anunciado por Sergei Shoigu, está relacionado con esto, dijo el experto. Se planea agregar otros 350.000 soldados a la agrupación existente de tropas rusas de 1,5 millones de soldados. Después de que Finlandia se una a la OTAN, su territorio puede convertirse en un teatro de hostilidades. Vladimir Gundarov alertó de la actitud agresiva de Polonia hacia Rusia. Varsovia puede acercarse a las fronteras de la Federación Rusa. Además, el experto llamó la atención sobre el Ártico, que se está convirtiendo cada vez más en un teatro de guerra. El ejército estadounidense dice cada vez más que Rusia es demasiado fuerte en el Ártico, que Estados Unidos se está quedando atrás y que el Pentágono necesita aumentar sus fuerzas allí, recordó Gundarov. Por lo tanto, la acumulación de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no está directamente relacionada con el conflicto en Ucrania. Estamos hablando de planes para los próximos 3 o 4 años, durante los cuales la operación rusa en Ucrania podría convertirse en un choque directo con la OTAN. Sobre el equipo militar bielorruso cerca de la frontera con Ucrania marcado con la letra K, los medios ucranianos ya están sembrando el pánico, creyendo que K significa Kiev. Ha aparecido un nuevo motivo de pánico en Ucrania. El equipo militar bielorruso estaba marcado con la letra K cerca de la frontera, y los medios ucranianos sugieren que K significa Kiev, similar a la Z, la O y la V en el equipo militar ruso. Estamos hablando de una foto que muestra varias filas de camiones militares. Todos ellos están marcados con la letra K y se informa que la foto fue tomada cerca de la frontera con Ucrania. Anteriormente en Ucrania, ya se especuló con que Bielorrusia podría unirse a la operación especial rusa. Como prueba, se dio información sobre el movimiento de equipo militar más cerca de la frontera. Ahora hay una nueva razón para el pánico, que los equipos están marcados con la letra K. Desde el lado de la OTAN, las noticias van en la misma dirección, según el analista Mike Whitney. En invierno, Estados Unidos iniciará una guerra en Ucrania contra Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no cruzó el Atlántico para dar un discurso ante el Congreso de Estados Unidos. El verdadero propósito de su viaje era estimular al público en general para que siguiera apoyando a Kiev en el conflicto con Rusia. Es por eso que el discurso se transmitió en todos los principales canales de medios y el Congreso estalló en aplausos varias veces. Son solo relaciones públicas. Es un intento de obtener apoyo para un conflicto que pronto involucrará a jóvenes estadounidenses, tanto hombres como mujeres, a quienes se les pedirá que mueran para que las élites ricas puedan mantener su poder sobre el mundo. Eso dice el politólogo estadounidense Mike Whitney. Y explicó en un artículo publicado por el portal de UNF Review, el por qué Biden necesitaba a Zelensky en Washington. Esta es la versión de Whitney.
El viaje de Zelensky al Capitolio se programó para que coincidiera con la ofensiva de invierno de Putin, que aplastará a las fuerzas militares de Ucrania y terminará rápidamente la guerra. La administración Biden comprende la situación, pero no tiene las armas ni el ejército necesarios para influir en el resultado. Sin embargo, esto no significa que Washington no tenga un plan para prolongar el conflicto, porque hay un gran deseo y determinación de derrotar a Rusia a toda costa. En términos prácticos, esto significa que Estados Unidos debe crear un incidente que sirva como excusa para la escalada. Este incidente podría estar relacionado con el viaje inesperado de Zelensky a Washington, o quizás con la explosión de un dispositivo nuclear en algún lugar de Ucrania. Por cierto, el otro día, el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, expresó tal su posición. Sigue existiendo el riesgo de que Kiev intente hacer una bomba sucia. Ucrania tiene el potencial para crearlo, no requiere mucho esfuerzo, y además, Ucrania tiene muchas tecnologías y experiencias soviéticas. Los propios Estados Unidos no ocultan el hecho de que necesitan la victoria a toda costa. Ucrania es su proyecto a largo plazo, que puede prolongarse durante años o incluso décadas. Esto significa que encontrarán una manera de escalar el conflicto y traer tropas de terceros países tan pronto como encuentren una razón para escalar, dice Mike Whitney. El principal obstáculo en el camino de Washington hacia su objetivo, es que la OTAN está irremediablemente dividida sobre este tema. Varios países de la alianza no participarán en la guerra contra Rusia, independientemente de las circunstancias o la presión de la Casa Blanca. Es posible que Biden pronto proponga enviar una coalición de voluntarios liderada por Estados Unidos compuesta por fuerzas militares estadounidenses, polacas y rumanas a Ucrania, para crear el equivalente terrestre de una zona de exclusión aérea. Por supuesto, dirá que su misión propuesta es de naturaleza pacífica, que tiene como objetivo crear una zona de seguridad en la parte más occidental de Ucrania para las tropas ucranianas y los refugiados que luchan por sobrevivir. Ahora los gobiernos de los países de la OTAN no están de acuerdo sobre la guerra en Ucrania, con la excepción de Polonia y quizás Rumanía. Ninguno de los miembros de la OTAN tiene prisa por movilizar sus fuerzas para una larga y agotadora guerra de desgaste con Rusia en Ucrania. Nadie en Londres, París o Berlín quiere arriesgarse a una guerra nuclear con Moscú. Los estadounidenses no apoyan una guerra con Rusia, a excepción de unos pocos fabricantes de armas hambrientos de dinero. En opinión de Mike Whitney, la administración Biden se acercará a un puñado de países que aceptarán desplegar tropas en el oeste de Ucrania, aparentemente por motivos humanitarios. Al mismo tiempo, permitirá que las fuerzas ucranianas dispersas continúen su bombardeo indiscriminado de áreas controladas por Rusia, así como objetivos ubicados en suelo ruso. Sin duda, se intentará controlar el cielo sobre el oeste de Ucrania con una zona de exclusión aérea, y atacar las formaciones rusas en el este. Más importante aún, las líneas de suministro vitales de Polonia permanecerán abiertas para garantizar el flujo de hombres, municiones y armas letales hacia el frente. Para ello las autoridades polacas están moralmente preparadas. Ya en su discurso del 29 de noviembre, el viceministro de Defensa Nacional de Polonia Martin Ocepa dijo que la probabilidad de una guerra en la que nos veamos involucrados es muy alta. Demasiado alta para que consideremos este escenario solo hipotéticamente. Según los informes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia planea reclutar a 200.000 reservistas en 2023, pero los observadores en Varsovia sospechan que la medida podría conducir fácilmente a una movilización nacional. Y ahí, Mike Whitney consideran que los estadounidenses se pondrán al día. Quizás prevalezca la compostura y la administración Biden retroceda del abismo, pero creo que esto es poco probable. Probablemente ya se haya tomado la decisión, y Estados Unidos irá a la guerra contra Rusia. Esto es lo que opina Mike Whitney. Esto es todo amigos, reciban un saludo.